Buenos días, hermanos, y feliz sábado. Espero que podamos disfrutar de esa paz y esa felicidad que Dios nos quiere dar aquí, junto con Él, en su casa. El tema de hoy, saben que no me ha sido muy fácil. Hay temas que no son fáciles, porque cuando el hombre tiene que cambiar su mentalidad, no es fácil. Así que yo he tratado de hacer una secuencia de versículos. Quizás, si a alguien le interesa, puede ir tomando nota, porque nos puede ayudar mucho en nuestra vida difícil. Santiago capítulo 2, versículo 21 y 24, dice allí: ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No fue justificado por las obras? ¿No ves, dice, que la fe actuó juntamente con sus obras? Y entonces se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Saben que en las escrituras no se menciona otro amigo. Quizás por deducción podríamos pensar que Enoc, que fue llevado al cielo porque Dios lleva al cielo a sus amigos. ¿Te gustaría ser amigo de Dios? Bueno, el ejemplo es Abraham en ese sentido. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre, dice, versículo 24, es justificado por las obras y no solamente por la fe. Este es todo un tema de controversia en el mundo cristiano evangélico. ¿O somos justificados por la fe o somos justificados por las obras? Santiago dice que somos justificados por la fe, no solo por las obras, no solamente por la fe. Recuerdo alguna vez conversando con evangélicos me decían que, y lo tengo en un libro de teología evangélica, donde ellos dicen que el libro de Santiago, la epístola de Santiago no debería estar en las escrituras, dicen, porque se contradice con Gálatas del apóstol Pablo. Un poquito más adelante vamos a hacer una alusión a esto para establecer lo que creemos que corresponde y es justo de acuerdo a lo que Dios ha revelado. El mismo principio lo establece Jesús. Fíjense en Juan 15, 14, Él dice allí: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. O sea, la amistad está regulada por un principio de obediencia, ¿no? Hoy Pablo decía, por la obediencia podemos entrar al cielo, ¿no? No solo por la justificación por la fe. Y por la desobediencia, ¿cómo es que decía Pablo? Podemos quedar afuera. Podemos quedar afuera. Jesús dijo claramente, dice, vosotros, dice, sois mis amigos. ¿Quieres ser tu amigo de Dios? Si hacéis lo que yo os mando, pues tendrás que respetar la voluntad de Jesús, si quieres ser su amigo. Es el mismo principio de Abraham, que dice que las obras de Abraham justificaron el hecho de su fe. O sea, las obras eran el resultado de la fe que Abraham tenía en Dios.
Y Abraham pasó por una prueba muy difícil. Yo no sé lo que ustedes piensan, que es más fácil, que Dios nos pida que obedezcamos el día sábado o que entreguemos un hijo. No sé, yo prefiero que me pida el sábado. Lucas 4:16, otro texto de la secuencia, dice, vino a Nazaret, donde había sido criado, dice. Y en el día del reposo sábado, entró en la sinagoga conforme a su ¿qué? ¿Alguien que recuerde? Costumbre. Entró conforme a ¿qué? A su costumbre. Y se levantó a leer. O sea que no solo asistía, sino que participaba. Es interesante. Porque él dice que si queremos ser sus amigos, dice, tendremos que hacer las cosas que él nos pide. Como era su costumbre, dice. Todos los sábados iba a la sinagoga, dice, y se levantaba a leer. Juan 8:29. Pueden anotarlo. Porque el que me ha enviado está conmigo, decía Jesús. Mi Padre no me ha dejado solo. ¿Por qué él estaba tan seguro de que el Padre no lo dejaba solo? Dice, porque yo hago siempre lo que a él le agrada. Interesante. Podemos confiar en que Dios no nos deje solos si hacemos lo que a él le agrada. Y a Dios le agrada que vengamos el sábado a la iglesia. Puede que a nosotros no, pero a él le agrada. Y si queremos no estar solos, dijo Jesús, tenemos que hacer las cosas que a Dios les agradan. Y entonces dices, muchos creyeron en él. Si tú quieres que muchos crean lo que tú dices, tienes que hacer las cosas que le agradan a Dios. Si tú quieres estar solo, si tú no quieres estar solo, tienes que hacer lo que a Dios agrada. Y si tú quieres que la gente cree en ti, tienes que hacer lo que a Dios agrada. Vamos ahora un poco al libro de Hebreos que estamos estudiando. Tantas lecciones que tiene Hebreos. Es un libro muy profundo. Indudablemente que su autor estaba capacitado para desarrollarlo, para poder entender muchas cosas que si no serían muy difíciles. Por eso Pablo habla, dice cosas que a veces son difíciles de entender. Pero la revelación que ha hecho él a través de la inspiración de Dios hace claro el mensaje. Hebreos 3 y 4, capítulos 3 y 4, utiliza, dice, ampliamente este trágico capítulo de la experiencia de Israel como una forma de exhortar a los cristianos a la fidelidad y a la lealtad. ¿De qué estaba hablando en el capítulo 3 y 4? Del fracaso de Israel. ¿Por qué Israel fracasó? Y dice, el autor de Hebreos recuerda, dice a sus lecturas, el fracaso de Israel al no entrar en la tierra prometida y el solemne juramento divino de que no lo haría ninguno de esa generación. Y saben que la historia demuestra que ninguno de esa generación pudo entrar en la tierra. Bueno, en realidad sí, entraron dos. Josué y Caleb. ¿Por qué entraron unos y no entraron los otros? Si tomamos lo que estábamos leyendo recién, Caleb y Josué parece que hicieron las cosas que agradaban a Dios. Y el resto parece que hicieron cosas, decidieron cosas que no agradaron a Dios. Si tú quieres ser amigo de Dios, tienes que hacer las cosas que agradan a Dios. En este largo análisis
en este largo análisis que hace el apóstol ahí del problema de ellos, de los israelitas en el desierto, en 5 oportunidades se refiere al problema de ellos como de la incredulidad. Un problema de incredulidad. Y aquí empezamos a entrar en un tema que no es fácil. En 2 ocasiones habla de pecado el apóstol Pablo. Y él menciona que la incredulidad y el pecado van juntos. Son como hermanos siameses, ¿no? Caminan juntos. Y así fue desde el principio. Notemos el tema de Eva. ¿Cuál fue el problema de nuestros primeros padres? En vez de creer, noten lo que digo, en vez de creer en Dios, ellos desconfiaron de Dios, de la bondad de Dios para creer y empezaron a apreciar las palabras del enemigo de Dios. Ahora yo les pregunto, y me pregunto, ¿Adán y Eva creían en Dios? ¿Creían en Dios? ¿Cómo lo iban a negar si Dios venía a hablar con ellos en el Edén? ¿Creían en Dios? Pero parece que esa creencia no bastó para que sus obras y sus decisiones agradaran a Dios. O sea, podemos creer en Dios. Mucha gente cree en Dios. Pero no sé si estamos haciendo lo que agrada a Dios. Ahora noten que el creer y la fe, el creer es sinónimo de fe, está relacionado con el actuar. Si yo creo, tengo que actuar. Ese es el pensamiento hebreo. Ella podía decir que creía en Dios, pero fue su actuar, el actuar de ella, dice, que puso de manifiesto a quien creía lo que ella decía, por lo que ella decía. Si ella creía en Dios, ¿cómo no iba a creer si hablaba con Dios? Sin embargo, por lo que ella decía, no creía en Dios. O sea, no creía la palabra de Dios. Lo que Dios les había dicho, no lo creía. Porque si lo hubiese creído, lo hubiese respetado. Sin embargo, le creyó al enemigo. El enemigo dice, tendrá dificultades para persuadirnos de que nos ofrece algo mejor para nosotros de lo que Dios nos da. Si entendemos, dice, que todas sus obras procuran de un modo invariable nuestros mejores intereses. ¿Sabe? Escuché con atención lo de recién que pasaron, porque esa experiencia de esta familia con el trabajo, ¿saben cómo se llama eso? ¿Saben cómo se llama? Fe que obra. La fe que obra. Y me hizo acordar a mí algunos años, hace allá mucho tiempo, cuando teníamos el taller y no trabajábamos los sábados. A veces teníamos algunas discrepancias con algunos clientes, pero ellos ya sabían que el sábado no se trabajaba. Si querían retirar el auto tenían que venir el viernes a la tarde antes de la puesta del sol, o si no el domingo, porque también 6 días trabajarás, así que el domingo trabajábamos. Y esto me hizo acordar un poco aquello, ¿no? La fe que obra. Y más adelante vamos a ver el motivo por la cual debiera obrar la fe. Entonces, dice que necesitamos grabar en nuestras mentes y aceptar en nuestro interior, dice, el testimonio de Jesús de que el diablo es un mentiroso. Cuando en la persona de alguien nos está ofreciendo algún beneficio que es diferente a lo que Dios nos pide,
Tengamos cuidado porque nos está tratando de engañar. El diablo es mentiroso, dice desde el principio. Es padre de mentira, dice. Y esta actitud de concebir de que Dios no es mentiroso, esa actitud de concebir que lo que Él nos pide realmente es para nuestro beneficio, nos puede proteger de muchas de esas mentiras y situaciones controvertidas que a veces nos toca vivir en este mundo tan difícil. A medida que leemos estos textos en hebreo, dice, necesitamos recordar que el pueblo hebreo pensaba de un modo diferente a como lo hacemos los occidentales. A causa de que el pensamiento occidental nuestro, dice, recibió una dosis de influencia muy grande de la filosofía griega. Nosotros en ese sentido somos más griegos que hebreos. A menudo hacemos una distinción o una disquisición entre creer y actuar. Puede ser muy fácil, dice, para una persona que sigue el esquema del pensamiento griego, helénico, decir, sí, yo lo creo, pero no lo hago. Sí, eso, podemos decir eso y hasta se lo puede entender a la persona. Y dice, yo lo creo, pero no lo hago. No quiero mencionar el tema de las vacunas, pero yo puedo creer que la vacuna sí, pero yo no me la pongo. No estoy haciendo que nadie personalice eso, cada uno sabe lo que va a hacer. Pero digo, ¿no? Yo creo que puede hacer bien, pero yo no me las pongo. O sea, este tipo de disquisición, dice, no tendría mucho sentido para un judío en los días de Pablo. Él diría, ¿por qué hablas tú sin sentido? Si no lo haces, es ridículo que digas que lo crees. Notamos la diferencia, ¿no? Notamos la diferencia. Para la mentalidad hebrea, creer era sinónimo de actuar, de obrar. En la forma en que ellos veían las cosas. Un hombre, dice, hace lo que cree y lo que no cree no lo hace en la mentalidad hebrea, en la mentalidad bíblica. Si usted cree, tiene que obrar. Si usted no cree, no va a obrar. ¿Cuántas veces te has subido a la carretilla de la confianza de Dios? ¿Por qué digo esto? Lo he mencionado varias veces, pero creo que es un buen ejemplo que a veces se puede repetir para ilustrar una verdad. Estoy recordando una vez que leí que en Estados Unidos un equilibrista había tensado una cuerda entre dos edificios bien altos. Bueno, en Nueva York por lo general son edificios altos. Yo me acuerdo cuando iba aterrizando en Nueva York me parecía que el avión iba pegándole a los edificios, estaban ahí nomás. Y a veces cuando uno caminaba yo por las calles de Nueva York no veía el sol porque era tan estrecho el espacio entre edificio y edificio que el sol si lo veías un ratito, ¿no? Después no se lo veía. Y este hombre habría tensado una cuerda y allá estaba haciendo equilibrio en la cuerda, iba y venía, iba y venía. Y por ahí tomó una carretilla. Y adentro de la carretilla se subió una dama. Y iba con la carretilla por la cuerda esa que había tensado, iba y venía con la carretilla y abajo la gente mirando y aplaudiendo al hombre. Cuando de repente después el hombre bajó ahí a la multitud y todos lo aplaudían. Y el hombre a una persona que estaba allí le preguntó, ¿usted cree que yo puedo llevarlo en la carretilla allá arriba? Sí, dice, claro, sí, yo lo vi, dice. Bueno, venga que lo... Ah, no, dice, no. ¿Creía o no creía? Notamos, ¿no?, la diferencia, ¿no? Sí, yo creo que usted, pero no, yo no. Para el pensamiento hebreo, por no decir cristiano bíblico, creer es obrar.
O sea, el hecho de tener fe en Dios nos lleva a creer en Dios y a obrar lo que Dios nos dice. Hacer las cosas, como nombrábamos recién, las cosas que agradan a Dios. Si quieres ser amigo de Dios, tienes que hacer las cosas que agradan a Dios. ¿Cuántas veces te has subido a la carretilla de Dios? ¿Cuántas veces? O solamente creemos, pero no nos subimos a la carretilla. Saben que por eso el hebreo te dice, lo que tú crees lo tienes que hacer. Lo que tú crees lo tienes que hacer. Esa correlación, dice, entre lo que se cree y se hace es la tesis bíblica. Esa es la tesis bíblica. Y esto no se ha comprendido muy bien en el mundo teológico cristiano, porque hay muchas discusiones con este tema. Podemos creer en Dios, pero también hacer lo que nos parece mejor. No. La tesis bíblica es que lo que tú crees, si tú crees, tienes que obrar en función de lo que crees, de la confianza en aquel que dices creer. Saben que el hombre, después del pecado, hemos adquirido una tendencia a la transgresión. Somos transgresores por naturaleza. O sea, hay una lucha para poder hacer las cosas que agradan a Dios. O sea, es una lucha. San Pablo la venció porque dijo, he peleado la buena batalla. Se ve que hay una batalla que por ahí no es tan buena. Pero dice, yo he peleado la buena batalla. Entonces, en esa lucha entre respetar incluso las leyes de Dios, saben que Spangler, el pastor Spangler, una vez en Puigari, en un congreso, él dice, si el hombre obedeciera las leyes de Dios, viviría tanto como el universo. Si el hombre obedeciera las leyes de Dios, viviría tanto como el universo. Las enfermedades vienen, dice, por la transgresión de las leyes de la salud, de la vida. El cambio climático hoy obedece ¿a qué? Al descuido, dicen, obedecer las leyes naturales que rigen la armonía del universo. Spangler decía eso. Si el hombre, dice, respetara todas las leyes como era la voluntad de Dios en un principio, viviría, dice, tanto como el universo. O sea que todo lo otro que nos quieren hacer creer, que podemos creer, pero al mismo tiempo podemos hacer otra cosa, es un subterfugio literario. Tengamos cuidado, porque es un subterfugio literario para una lógica sin sentido. Para una lógica sin sentido. Pero esa lógica sin sentido de ese subterfugio literario ha servido y sirve, dice, para dar comienzo a la especulación. Para dar comienzo a la especulación. ¿Qué fue lo que hizo o hicieron nuestros primeros padres? Porque siempre le echamos la culpa solamente a Eva, ¿cierto? Y esto fue compartido. Eva, lo primero que hizo fue especular entre lo que Dios le decía y les dijo y entre lo que el enemigo le estaba diciendo que hiciera. Ella especuló. ¿Cómo especuló? Por la conveniencia. La conveniencia le dijo, mira, si comes la fruta serás como Dios. Serás como Dios. Hoy muchas mujeres quieren ser diosas. Muchas mujeres quieren ser diosas. Serás como Dios, una gran tentación. Imagínense si ustedes nos dice alguien, mira, haz esto y tendrás todo el conocimiento del mundo y podrás hacer y deshacer. Fue una gran tentación para él.
Ella empezó a especular entre lo que Dios le había dicho y la conveniencia de lo que el enemigo le decía. Eva, entre lo que ella decía que creía y lo que ella iba a hacer. Y esto resultó, dice la Biblia, en incredulidad. ¿Por qué? Porque usó el concepto griego. Usó el concepto griego, que se podía creer en Dios y al mismo tiempo buscar otros beneficios que Dios no le había dicho que lo hiciera. No tenía por qué haber comido del árbol, pero era una gran tentación. Entonces, ella podía seguir creyendo en Dios. Pero la Biblia dice que esa manera de creer se transformó en incredulidad y se llamó pecado. Y así entró el pecado y así entró la especulación en todo este sistema que nos convoca para poder vivir. Santiago 2:14 dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe? ¿Cómo termina? Y no tiene obras. ¿De qué, dice, lo va a beneficiar? ¿Podrá, dice, la fe salvarle? Santiago insiste, dice, en que si uno tiene fe viviente con Dios, dice, la fe que está acompañada de la justificación, dice, esa fe, dice Santiago, obrará en hacer las cosas que agradan a Dios. No para justificarnos, porque ya estamos justificados. No para justificarnos, sino porque ya somos justificados. No para ganarle la buena voluntad a Dios lo hacemos, sino porque Él ya ganó nuestra buena voluntad en la cruz. Es muy distinto obrar para conseguir algo que obrar para agradecer por algo. No es que nos salvamos por las obras, no, claro que no. Pero nadie se salvará sin obras. Juan 8:29, otro texto. Dijo Jesús allí, dice, porque el que me ha enviado está conmigo. Mi Padre, dice, no me ha dejado solo. ¿Por qué? Dice, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Si no queremos estar solo en las dificultades, en las contrariedades y en las puestas a prueba de nuestra fe en este mundo maldito, tenemos que tener fe y confianza en Dios y hacer lo que Él nos dijo que le agrada. Miren qué sencillo que es. Esa es la fe que obra. Esa es la fe que obra. No para salvarnos, sino porque ya somos salvos. Obramos no para decirle a Dios, mira lo que hago, guárdame un terrenito allá arriba. No, obramos porque ya somos salvos, en agradecimiento a lo que Dios ha hecho en la persona de Jesús en la cruz. Obramos por amor, dice, ya lo vamos a ver, que el fundamento de la fe es el amor, no es la buena voluntad. La buena voluntad termina siendo un resultado del amor. Es por amor, dice la Biblia, que tenemos que hacerlo. No por temor a que si no lo hacemos Dios nos va a castigar. A veces nos pasa eso. Con nuestra mentalidad griega, filosofía griega, tendemos a cambiar el enfoque y entonces parece que si no obramos, no hacemos, Dios nos va a castigar, hermanos. Dios no castiga a nadie. Dios no quiere tampoco castigar a nadie. Nosotros nos castigamos cuando desobedecemos. Cosechamos los resultados propios de la transgresión. A veces lo aprendemos de viejo, ¿no? Que es lo que se conoce como aprender por experiencia. Es un buen maestro, pero a veces cobra caro.
es un buen maestro, enseña muy bien, pero cobra caro. Y a veces termina matando a los alumnos. Entonces, dice aquí Juan 13:15. Estábamos leyendo Juan 8:29. Es una secuencia que es bueno que la tengamos, si es que nos interesa, ¿no? Juan 8:29 dice, porque el que me ha enviado está conmigo, dice. Mi Padre no me ha dejado solo, dice, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Juan 8:29. Juan 13:15. Ejemplos he dado para que como yo hice, vosotros también hagáis. Y con respecto, dice, a una de las obediencias que Él nos dio ejemplo, dice que cuando vino a Nazaret, donde había sido criado, dice, en el día sábado, entró en la sinagoga, como era su costumbre, y se levantó a leer. Yo no sé si, claro, parece que uno les hablara siempre a los que están, ¿no? Y los que necesitan quizás sean los que no están. Pero gracias a Dios por la radio que todos se pueden beneficiar. Más lindo sería estar en familia. Mucho más lindo. Entonces, Dios ha unido, hermanos, unido la fe y las obras, no como un fin en sí mismo, dice, sino como el resultado de la salvación. ¿Qué significa para ti la salvación? ¿Qué significa? ¿Qué significa cuando estás en problema y de pronto ves que Dios te ha ayudado? ¿Qué significa? ¿Qué significa cuando las cosas andan tan mal y a veces por mucho tiempo, pero al final aprendemos una lección y Dios termina ayudando? ¿Qué significa? ¿No significa agradecimiento? Ese agradecimiento debe traducirse en las cosas que agradan a Dios. Es sencillo. Santiago condena, dice, la fe que es puramente intelectual, esa fe griega, ¿no? La de la disquisición, la fe occidental. Santiago 2:22 dice, ¿no ves, dice, que la fe obró sus obras y que la fe, dice, se perfeccionó por las obras? Son las obras las que dicen qué tipo de fe tenemos. Es lo que hacemos lo que manifiesta la confianza que decimos tener en Dios. Mas quieres saber, hombre vano, dice el versículo 20 del capítulo 2 de Santiago, dice que la fe sin obras es, ¿cómo es? Muerta. Muerta, hermano. No fue justificado por las obras Abraham, dice nuestro Padre, cuando ofreció a su hijo sobre el altar. ¿No ves, dice, que la fe obró con sus obras y que la fe fue perfecta por las obras? Y fue cumplida, dice las Escrituras, que dice, Abraham creyó a Dios y le fue imputado a justicia y fue llamado amigo de Dios. Si tú quieres ser amigo de Dios, si yo quiero ser amigo de Dios, tendremos que hacer las cosas que le agradan a Dios. O sea, así que vosotros veis, dice Santiago, pues que el hombre, versículo 26 del capítulo 2, dice, así que vosotros veis, pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Las dos cosas tienen que suceder en la experiencia nuestra. Mire, hace mucho tiempo, creo que años, discutía estas diferencias que estamos planteando hoy, ahora, con una hermana. Una hermana nuestra en el trabajo me decía, dice, que su hija a veces tenía que trabajar en sábado, a veces, no siempre, pero a veces tenía que trabajar en sábado. Estaba obligada a trabajar en sábado porque corría el riesgo de perder su trabajo.
y que ella pensaba que Dios podía disculparla porque, en esta conducta, dice, porque con las necesidades que hay, dice, y lo difícil que son las cosas, un sábado, cada tanto, ¿no? Una vez me ofrecieron a mí un cargo en la empresa por un sábado al mes. Cuando me lo vinieron a decir, le dije, pero Jorge, si tú sabes el tema del sábado. Digo, si puedo hacerlo sin transgredir el sábado, lo haré con mucho gusto. Pero si no, no. Me dice, pero Miguel, dice, es un sábado al mes. Dije, no. Jorge, no puede ser. Pero es curioso. No me dijo más nada, solamente me dijo, bueno, dice, vamos a poner a fulano de tal, dice. Y después a la semana me dijo, mira, dice, hemos puesto a fulano de tal, pero yo quiero que vos lo controles. El otro era jefe y yo tenía que controlar al jefe. Dice, y vas a tener el mismo sueldo. Hacer las cosas que agradan a Dios. Y yo le pregunté a esta hermana, dice, ¿usted no cree que Dios la puede ayudar para serle fiel? ¿Usted no cree que Dios la puede ayudar? Sí, dice, yo creo, me dijo. Yo creo, me dijo. Y entonces, ¿por qué no lo prueba a Dios con su fidelidad? Dice, pero es que es tan difícil conseguir un trabajo en sábado. Pero entonces le dije, usted no cree. Entonces usted no cree que Dios la puede ayudar. Ustedes notan la diferencia, ¿no?, entre la fe hebrea, la fe bíblica, la fe que Dios quiere desarrollar en nosotros, y la fe relativa, ¿no? Relativa. Ustedes notamos esto. La fe griega entre creer y obrar, y creer sin obrar. Esa fe intelectual. Santiago 1:21 dice que las obras proveen. Anoten Santiago 1:21. Dicen que las obras proveen las evidencias. Noten. Las obras son las que proveen las evidencias de que la palabra de Dios implantada es para salvación. ¿No dice así? Dice así. Repito el texto. Santiago 1:21. Dice que las obras proveen las evidencias de que la palabra implantada de Dios, esto lo estoy agregando yo para completar mejor el pensamiento, es para salvación. O sea, no es cualquier obra, son las obras que proveen la evidencia de que creemos en Dios, de que somos fieles a Dios en cualquier circunstancia. Una vez Moody, allá en Inglaterra, este gran predicador, llegó a una campiña y en lo alto de un gran galpón que había una veleta. Saben que la veleta es para indicar de dónde viene el viento, ¿no? Y en la veleta estaba escrito allí, Dios es amor. Entonces Moody, cuando habló con la persona de allí, de un hermano de iglesia, le dijo, dígame, fulano de tal, dice, eso que está escrito ahí, ¿qué quiere usted decir? Dice, que Dios es como el viento, que cambia como el viento. Era una interpretación. ¿Cree usted? No, le dijo él. Lo que yo quiero decir es que Dios es el mismo, soplen los vientos de donde soplen. Era un poquito distinto. Las dos podían ser. Pero Dios dice, es el mismo.
Soplen los vientos de donde soplen, hermano. En las buenas y también en las malas. Y sigo con el capítulo 1 de Santiago, donde dice allí que fue implantada para salvación, dice, porque se ha arraigado y germinado para dar frutos en obras. Hermanos, nadie se va a salvar por las obras, pero nadie se salvará sin obras. Ahora pongan capítulo 14 de Apocalipsis, versículo 13. Pues repásenlo en la casa. Está hablando allí de los tiempos finales. Y eso es lo que yo pretendo, porque estamos en tiempos finales y tenemos que cuidarnos de los engaños para hacer las cosas que agradan a Dios. Dice allí en capítulo 14, 13, dice, bienaventurados los que de aquí en adelante mueren en el Señor. Yo estoy seguro que ustedes saben cómo termina. Porque sus obras con ellos siguen. Las obras ponían de manifiesto la fe que tenían. Y es lo que hacemos, lo que hablamos, lo que decimos, lo que enseñamos, lo que demuestra qué tipo de fe nosotros tenemos, si agradar a Dios o compartir a veces las cosas que desagradan a Dios. Nadie se salvará por las obras, pero nadie se salvará sin obras. Hermanos, solamente, dicen, los que vean de esta forma podrán participar de la fe viviente, de la fe que obra, que produce realización. Lo otro, dice, corresponde a la fe intelectual. La fe griega, especulativa, la fe sin obras, la fe muerta, que no nos permite realmente ser amigos de Dios. Quizás no había muchos y por eso Dios solamente en las Escrituras menciona uno, y digo de Enoc porque se lo llevó al cielo y Dios lleva al cielo a los amigos. Así que quizás Enoc también, porque dice que Enoc caminó con Dios, ¿no? Tendríamos que explicar un poco lo que significa caminar con Dios. Pensar en la misma dirección que Dios piensa. Hacer las cosas en la misma dirección que Dios las hace. Decir las mismas cosas que Dios dice en la misma dirección. Y seremos llevados al cielo como amigos de Dios. Vosotros sois mis amigos, dijo Jesús, sí, hacéis las cosas que yo les mando. Si no, no hay amistad. Es muy difícil considerar a alguien amigo cuando todo lo que hace no responde a la relación de amistad. El nuestro, dice, es un mundo de relatividades y vacilaciones. Todo es relativo, nada es absoluto, pero para Dios sus leyes son absolutas. No puede cambiar, Dios no cambia y no las va a cambiar. No nos hagamos la idea de que podemos cambiar las leyes de Dios. No las va a cambiar. Dice, yo no me mudo, dice, lo que ha salido de mis labios, esto haré. Y de Jesús dice que es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. No hay ni siquiera asombro de mudanza en Él. Sin embargo, se enseña mucho que Dios ha cambiado su ley. Los engaños de la fe relativa, de la fe intelectual. Si tú no las respetas a las leyes, ten presente y ten por seguro que tú no las anulas, tú no las destruyes. Las leyes te destruyen a ti, porque las leyes son inmutables, tanto morales como naturales. Por algo estamos con tantos problemas en este mundo por transgredir las leyes inmutables de la naturaleza. Cada vez va a ser peor, hagámonos la idea. Hermanos, es un mundo de relatividades el que vivimos y de vacilación. El relativismo, dice, se ha apoderado del pensamiento de la mayoría de los hombres y mujeres.
Claro, hoy hay que aclarar un poco esto, ¿no? Pero dice que el relativismo, dice, se ha apoderado del pensamiento de la mayoría de los hombres y mujeres. Las antiguas normas y costumbres cristianas, dice, van siendo abandonadas. Porque en el mundo en que vivimos, dicen algunos, es difícil servir a Dios. Claro, no es fácil. Dios nos dijo que iba a ser fácil. Pero si hacemos las cosas que le agradan, dice que Él siempre estará con nosotros. Él responde a la fidelidad y a la lealtad. Pero hoy en día, dice, las costumbres están cambiando, las conductas de hoy, dice, están sujetas a los antojos, a las pasiones, a las conveniencias del momento fugaz que vivimos. Yo ahora me estoy dando más cuenta que antes, que rápido pasa el tiempo, ¿no? Yo a veces con mi esposa no podemos creer que haya pasado tanto tiempo. 80 años. No sé cómo pasar. Es un tiempo fugaz el que vivimos. Pero en este tiempo fugaz dice que nosotros estamos más atrevidos a estar sujetos a los antojos y a las pasiones del momento y a las conveniencias, dice, que a esa fe que obra las obras de Dios. Dice, la fe es una relación de confianza y obediencia, más que una definición. Hebreos 11:1, la gran definición. Realmente yo no sé si es una definición o más que una definición, es una descripción. Pero dice allí que la sustancia, la fe es la sustancia de las cosas que se esperan. Las sustancias son todas las promesas que Dios nos ha dado. Esa es la sustancia. No tenemos otra. No hay otra. Que las promesas que Dios nos ha dado hasta que venga, cómo debemos vivir aquí para poder después vivir allá. Esa es la sustancia. Dice, es la sustancia de las cosas que se esperan, pero al mismo tiempo es la demostración de las cosas que no se ven. Hermano, todavía no vemos algunas cosas, pero están demostradas por la experiencia de relación con Dios, por el sacrificio de Jesús en la cruz. Cuando obremos sencillamente por amor. Es curioso, resulta curioso, dice Pablo, porque en Gálatas, que es la epístola que se toma teológicamente para tratar de demostrar que la epístola de Santiago no tendría que estar en la Biblia. Porque aparentemente Santiago se contradice. Él dice que la justificación no es solo por fe, sino por obras. Y en Gálatas aparentemente se habla solamente de la justificación por la fe. Yo he tenido varios encuentros con evangélicos en este sentido. Pero es curioso, porque si ustedes, mire, anótenlo porque lo pueden necesitar. Capítulo 5 de Gálatas, versículo 6. Es curioso porque que a Gálatas se los use para justificar una fe sin obras. Cuando allí dice, la fe que obra por amor. Ahora, esta es una introducción importante. La fe obra por amor. Miren, si ustedes tienen fe en su esposa, porque la aman, no van a tener problemas en relacionarse bien y hacer las cosas que a ella le agradan. ¿Sí o no? ¿Sí o no? El amor, hermano. El mundo fue creado sobre la base del amor. No tenemos tiempo para explicar tanto, pero podemos demostrarlo. Como dice ahí, es la demostración de lo que no se ve y que a veces lo tenemos en nuestra consideración y alrededor nuestro. Es curioso que Gálatas se lo use para una justificación sin obras, cuando en Gálatas capítulo 5, versículo 6, habla de la fe que obra.
pero que obra por amor, no con temor, no para salvarnos, ya estamos salvados. Ahora obremos porque ya estamos salvados, en agradecimiento a Dios. Por amor, el sacrificio de Dios debiera despertar amor por alguien que ha hecho lo que nadie hubiese hecho, para que hoy tengamos una esperanza. Y no que esta raza, como quiere el enemigo, que la raza humana sea destruida y eliminada del universo. Esa era nuestra suerte. Pero Dios dio la cara por amor. ¿Cómo respondemos nosotros como hijos al amor del Padre? Por eso dice la fe que obra por amor. Hermanos, alguien dice, es posible que el letargo que nos caracteriza, la apostasía de que somos testigos y la raíz de nuestra lasitud se deban a que nuestras decisiones están motivadas muchas veces por causas ajenas al impulso del amor de Cristo. ¿Entendemos lo que dice? Que muchas veces nuestras motivaciones no tienen nada que ver con el amor de Cristo, están vinculadas a nuestras aspiraciones, a nuestros deseos, a nuestras pasiones, y no por el amor de Cristo. Hermanos, por eso Santiago concluye su tesis en el capítulo 2 y el versículo 18 diciendo, ¿tú tienes fe? ¿Tú tienes fe? ¿Tú tienes fe? Yo tengo obras, dice. ¿Tú tienes fe? Dice, yo tengo obras. Ahora, muéstrame tu fe sin obras. Y yo te mostraré mi fe por las obras, por lo que hago. Lo que yo hago demuestran mi confianza en Dios. Demuestran mi confianza en Dios. El movimiento se demuestra andando. Tú dices que puedes caminar, muéstramelo. Camina. El movimiento se demuestra andando. Hermanos, el poder y el amor de Dios se demuestran por sus obras. En la naturaleza y en la redención. Esta mañana decíamos, uno de los propósitos de Dios en el libro de Hebreo, está implícita nuestra creación en el capítulo 28 de Éxodo y en el capítulo 5 de Deuteronomio, expresa claramente que ahí el interés de Dios al darnos lo que nos dio como leyes para la vida, está impreso los dos aspectos, porque fuimos creados, y el mandamiento nos recuerda la creación de Dios, en el capítulo 28, el cuarto mandamiento, nos recuerda la creación, pero en Deuteronomio nos recuerda nuestra redención. Acuérdense que los saqué de la esclavitud. Acuérdense que los saqué de la esclavitud del pecado. Hermanos, el poder y el amor de Dios se demuestran en sus obras. Y esto no lo vamos a poder cambiar sin correr el tremendo riesgo de no entrar en el reposo. ¿Tú quieres entrar en el reposo? Yo también. Pues haz lo que agrada a Dios. Jesús dijo, mi Padre está conmigo, dijo, porque yo hago las cosas que le agradan a Él. No importa las circunstancias. Las circunstancias serán el medio para demostrar nuestra fe en Dios y hacer las cosas que agradan a Él. Hermanos, ojalá que como Pablo dijo, dice, he peleado la buena batalla de la fe. Notamos esto, ¿no? Enfrentar las batallas
con la fe que obra. No importa lo que aparentemente podemos perder porque el enemigo nos ofrece algo que parece ser muy bueno, pero es mentiroso. Es mentiroso. Dice, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, dice, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, el juez justo, en aquel día. Y no solo a mí. Me gusta esta Pablo. No era egoísta Pablo. Comprendía muy bien el propósito del amor de Dios en el sacrificio que hizo por nosotros. Y no solo a mí, dice, sino a todos los que aman. Solamente, hermanos, el amor podrá hacer que nuestras obras sean agradables a Dios. Por eso decía el pastor Cien, hay que enamorarse de Dios. Cuando uno está enamorado, busca de hacer todo lo que le agrada al otro. Y el otro, si está enamorado, busca de hacer todo lo que le agrada a uno. Y esa es la verdadera relación, la que no cambia nunca, la que perdura. Y nuestra relación con Dios y nuestra esperanza de entrar en su reposo reposa en el amor a Dios para hacer las cosas que a Él le agrada. Hermanos, Dios nos bendiga y nos ayude, porque estamos en tiempos difíciles para la fe, que el enemigo no nos puede engañar, porque amamos a Dios.